Estimados tutor, cordial saludo, mi nombre es David Henao. En este momento vamos a hablar sobre el artículo que hicimos, que es el circuito conversor de CAS con CMWM. Entonces, lo primero que hicimos en este artículo fue escribir como un inversor, cómo trafica en un control de velocidad con un motor de inducción tráfico utilizando un control en Hertz, 150 Hz en forma de ondas endolineales. Dentro de esto, obviamente, vamos a partir de unas palabras claves que son los voltajes AC y de salida, amplitud que es MA, diseño THD y voltaje AHD. Esto fue lo que realizamos durante todo el proceso del curso. Obviamente lo que hicimos acá pues fue transformar la palabra resumen en inglés y acá pues dentro de la introducción obviamente este trabajo eh, cuenta con los parámetros de los proyectos técnico de inversor de SPWM, que corresponde a las primeras partes del proyecto dentro del diseño del inversor. Eh, una parte del proyecto es determinar pues, como los pasos necesarios para diseñar el modelo de formado en pulso, SPW, y un conversor DCAC, que sea de energía directa a energía directa o alterna, donde se analizarán modelos matemáticos, algoritmos de inversión que se aplicará en el documento presente y vamos a agregar pues como una contribución individual de la fase 2. Para ello se creó un método empírico y se realizará un algoritmo en MATLAB en los conceptos modificados con funciones de las siguientes fases y vamos a hacer unos ajustes en los códigos por cada uno de los estudiantes escogidos con 10 valores totalmente diferentes. Dentro del marco teórico, obviamente hay un inversor de modelos PWM y este sistema va a utilizar unos inversores para obtener una forma de onda de salida y una caracterización del rendimiento para reducir pues como la característica de la señal. Y como voltaje la frecuencia, es decir, este va diseñado para un voltaje de salida en gran ventaja de la onda encontrada. Dentro de los modelos de ancho de pulso, hay un único que tiene como el pulso por medio ciclo y cambia un ancho por pulso para controlar los voltajes de salidas y el inverso pues como que contiene pues como la parte armónica. Esto resulta en ondas, se cuadra como difícil de filtro en sensorial y hay una modulación sensorial de ancho de pulso. Entonces estas señales se refieren como una onda sensorial por un ancho de pulso, varía amplitud de medida del centro asimismo del pulso. Eh, Dentro de esto, obviamente, encontramos unos controles de desplazamiento de las fases. Estos controles se pueden, pues, como usar en múltiples inversos, conectando, pues, como un voltaje a otro. Y el ejemplo es de un inversor medio puente para unirlos. En cambio, en la fase entre ellos se controla como un cero y una onda cuadrada, salida, pues, como por un voltaje de salida, reduciendo los cambios respectivos de salidas. Dentro de la metodología hay un inversor de dispositivo electrónico convertido a nivel de voltaje, de corriente DC, que es directa, y a nivel de salida de voltaje CA, que es al continuo, mediante el uso de transformación de interruptores y circuito de control de corrientes y la frecuencia deseada al usuario del diseñador. Los inversores se usan ampliamente en las pequeñas alimentaciones con un voltaje del vehículo más o menos 110 voltios. Aquí pues partimos nosotros de nuestro diagrama de bloques. Obviamente tenemos un controlador generador de señales. Tenemos la señal A y tenemos unos compresor A positivo y unos A negativos. Y luego esto se pasa a la señal de 180 grados transformándolo en señal B. Y la señal B pasa a señal B negativo y positivo y tenemos un amplificador de señal P1 como resultado. Luego de esto lo que hicimos nosotros fue hacer una presentación en MATLAB con los códigos modificados donde vamos a mirar lo que es el inversor MA y MF del voltaje del pico de la señal. Luego de esto lo que hicimos nosotros acá fue contar los valores de MA y MF y colocamos un BP centro de control en 2, todo en 2 y acá tenemos TH de cada una de las frecuencias encontradas, ¿cierto? Ahora lo que hacemos acá es reemplazar el índice de amplitud, que es 0.85 que nos dio acá. Y acá tenemos el distorsión de armónica total del THD, que viene siendo menos 13.1.2.6. Ahora lo que hacemos es aplicar los cálculos matemáticos. Y lo que vamos a hacer es reemplazar cada uno de los valores, los dividimos y acá nos da la frecuencia en Hertz. Luego, buscamos el voltaje total de cada uno de estos multiplicamos las frecuencias y luego la que encontramos nos da 150, o sea, como recalculando pues como
los cálculos anteriores para rectificar que la señal sí sea la adecuada. Aquí ya hacemos las gráficas y aquí ya comenzamos a hacer los cálculos respectivos de la señal de la frecuencia sensorial, el FS. Y acá ya tenemos lo que es la señal triangular, viene siendo esta. Y acá tenemos la señal de frecuencia triad, que es 1,47 puntos por 100.000 o un millón. Y acá ya tenemos nuestros SPWM presentando la fase 2. Y este sería pues como la salida del drive manejador. Y acá tenemos los filtros. Entonces aquí multiplicamos los filtros de cada uno de estos por 150. Y acá tenemos la señal triangular y lo dividimos y nos da 225 Hz. Y luego lo que hacemos es como calcular lo que es el corte del promedio y luego nos da 862.5 Hz. Ahora lo que hacemos ahora es reducir el valor de la frecuencia para pasarlo en caso de la salida en seno y salga mucho más rizado. Entonces aquí sería pues como la parte rizada que nos daría y este sería pues como una de las funciones de nuestro sistema como tal. Ya dentro de las conclusiones pues este trabajo nos ayudó mucho pues como a preparar alternativas de diseño de inversor, nos sirve mucho para la ingeniería electrónica y para medir las señales más adelante de un sistema DCAC, más que todos en diferentes tipos de aspectos. Para ello se permitió pues como utilizar el Proteus, permitió una mejor comprensión del comportamiento del inversor durante la fase de simulación y permitió comparar los valores obtenidos matemáticamente con los cambios producidos en el pulso humano para hacer clic en la señal de resultante. Muchísimas gracias.